Desde los caudillos en el siglo XIX, creados a imagen y semejanza de sus pares españoles después de la descolonización, hasta la compra de votos en la actualidad, la corrupción en Argentina se extiende por muchos y variados sectores de la sociedad. Se estima, por ejemplo, que un tercio de la economía es sumergida, no declarada, y eso pone en riesgo la seguridad de muchos trabajadores y hace del país uno de los más corruptos de América Latina. Hoy, en la gran historia, corrupción en Argentina. Son muchos los académicos y analistas que han intentado encontrar explicaciones a por qué Argentina es uno de los países más corruptos de Latinoamérica, según el índice que publica anualmente la ONG Transparencia Internacional, que posiciona al país en el puesto 106 de entre 177 países, con una puntuación de 34 sobre 100 en el año 2013. En lugar de mejorar posiciones, Argentina las empeora. En el año 2012, su puntuación fue, aunque vagamente, más positiva con 35 puntos. Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización argentina Poder Ciudadano, que hace campaña contra la corrupción en el país, piensa que aunque el índice de Transparencia Internacional no deja de ser una percepción, refleja bien las debilidades institucionales del país. Esto en sí es esto, una percepción, pero te da un mapa de dónde estamos ubicados y qué se piensa sobre la Argentina, tanto desde afuera del país como desde adentro del país. ¿Por qué estamos tan mal ubicados? Indudablemente porque tenemos muchísimas debilidades institucionales, por un lado, que tienen que ver con los organismos de control, que tienen que ver con una justicia que lamentablemente no sanciona la corrupción en nuestro país y no se llegan a procesos profundos de investigación de casos de corrupción. Sin embargo, cuando un sistema como el argentino está tan institucionalmente corrompido, Pablo Secchi también atribuye a los ciudadanos cierta responsabilidad y cree que la sociedad tiene que cambiar ciertos valores para poder convertir al país en un Estado más transparente. No podemos echarle siempre la culpa a los que están en el poder, sino que los ciudadanos también tenemos una responsabilidad en esto, a partir seguramente de nuestra educación, de nuestros valores, de tener que trabajar más en valores en nuestra escuela, en nuestra familia, porque finalmente quienes llegan al poder de alguna forma representan, ¿sí?, una parte de esta sociedad. Entonces no solamente hay que echarle la culpa a los funcionarios públicos, sino nos tenemos que repensar como país en relación al tema corrupción. Pero ¿por qué las prácticas corruptas se enquistan en un país como ha pasado en Argentina, donde ciudadanos provenientes de cualquier estrato social ven y viven la corrupción a diario? ¿Por qué Argentina, de todos los países de Latinoamérica, sigue teniendo la peor percepción en índices de corrupción? Argentina tiene una larga historia de corrupción, igual que otros países de Latinoamérica. Como en otros casos, una pista de por qué el país es corrupto se puede encontrar en la colonización española y el legado que dejó. La forma muy particular de corrupción en Argentina y en el resto de la región está basada en el clientelismo. Es decir, diferentes grupos sociales son clientes del Estado. Esto se manifiesta en las instituciones de diversas maneras y tiene sus orígenes en la colonización española. En el caso argentino, históricamente siempre han existido los caudillos, que eran también los estancieros, que tenían gran poder en la Belle Époque del siglo XIX, poder que mantuvieron a través de la creación de enlaces institucionales con diferentes grupos sociales, como las clases obreras, y esos grupos acabaron siendo clientes del Estado. Esta estructura de clientelismo continúa cuando Juan Domingo Perón llega al poder en los años 40. Él se limita a transformar el sistema solo parcialmente, bajo la nueva alianza del ejército y las clases trabajadoras. Años después del paso por el poder de Juan Domingo Perón, el devenir de Argentina aún se volvió más oscuro cuando los militares tomaron el poder en 1976. Cuando la Junta Militar, sin haber resuelto problemas sociales y económicos fundamentales, dio paso a la democracia de 1984, muchos argentinos pusieron sus esperanzas en que finalmente el país volvería a la senda del crecimiento y por fin establecería los mecanismos de control para luchar contra las prácticas corruptas.
Sin embargo, en 1989 llegaba al poder Carlos Menem, quien durante 10 años aplicaría una política de privatizaciones que hicieron al país el adalid del neoliberalismo, con numerosas ventas de empresas públicas que, se suponía, revertirían grandes beneficios para el país. Que seguramente los pliegos y condiciones por las cuales se privatizó no tenían el reaseguro para la ciudadanía de que, bueno, se iba a pagar lo que se tenía que pagar y el servicio iba a tener determinada calidad. El proceso de corrupción en Argentina es muy complejo, indudablemente durante los años 90, en la cual muchas empresas del Estado pasaron a manos privadas, fue un caldo importante para que se aprovechen los funcionarios públicos y produzcan hechos de corrupción que los favorezca, básicamente, que es como se define la corrupción, ¿sí? Utilizar un cargo de poder para beneficio propio. La comparación de si hubo más corrupción en el menemismo o en el kirchnerismo es un debate abierto. Muchas veces yo lo he preguntado en los cursos, generalmente me da algo ambiguo, o sea, como que en los dos periodos hubo corrupción. Lo que se refiere a la corrupción con privatizaciones, que siempre se habla de los 90, ahí no hay estudios en profundidad, pero hay una percepción de que en algunos casos, no en todos los casos, sino que en algunos casos hubo malos movimientos y elementos más cercanos a fallas éticas, pero también en este periodo del kirchnerismo ha habido muchos puntos o cuestiones en las que también se incurrió en falta de moralidad pública, ¿no? Ahí está la última parte de la historia argentina de la corrupción. La década de los 90 terminó en 2001 con revueltas callejeras, el Corralito y una sucesión de 5 presidentes por la Casa Rosada en el espacio de una semana. El país había tocado fondo. La crisis económica estaba dejando en la cuneta a las clases medias y los índices de deuda, desempleo y producción económica estaban todos en números rojos. En 2003, los argentinos creyeron encontrar al hombre que podría mejorar la economía y, al mismo tiempo, regenerar el país en sus prácticas culturales y sociales. Su nombre era Néstor Kirchner. Era un hombre del sistema, había sido gobernador del estado de Santa Cruz, pero su renovado optimismo y su promesa de un país más justo y menos corrupto encandiló a la opinión pública. Kirchner tuvo gestos iniciales que parecían indicar su intención de combatir las prácticas corruptas e incluso institucionalizó esa lucha creando una Secretaría de Estado a la medida. La Subsecretaría por la Reforma Institucional ha hecho un trabajo muy importante durante mucho tiempo intentando trabajar sobre el tema de acceso a la información pública, sobre el tema de la agenda y los conflictos de intereses que puedan llegar a tener los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. Y lamentablemente esa subsecretaría y esa agenda fue abandonada a mitad del trayecto por el kirchnerismo, allá por el año 2007, 2008, y se han visto pocos avances en esa materia. Es ahí, en el acceso a la información pública, donde se puede medir cómo de transparente es el sistema. Todos los países europeos que en los índices de transparencia internacional se posicionan como los menos corruptos del mundo, han aprobado leyes que dan al ciudadano toda la información pública, excepto aquella que afecta a la seguridad del Estado. Gracias a ello, cualquier ciudadano puede consultar cada céntimo gastado, cada decisión tomada. En Argentina, sin embargo, las cosas van más despacio. El acceso a la información pública es un tema crucial de los últimos 10 años de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina. Nosotros insistimos, junto a otras organizaciones, hace mucho tiempo sobre la necesidad de una ley de acceso a la información pública y hubo avances y finalmente retrocesos con medias sanciones en el Parlamento argentino y nunca llegamos a tener una ley efectiva de acceso a la información pública. Parecería que los ciudadanos le entregamos demasiado poder a los funcionarios públicos que entendieron que ellos no tienen que rendir cuentas de lo que se hace. Y el acceso a la información pública justamente es eso, es saber qué es lo que se está haciendo en el Estado, saber cuáles son los presupuestos que se manejan, saber cuáles son las decisiones que se toman y por qué. Y lamentablemente todavía no se llegó a un entendimiento, y principalmente todavía no entendieron desde los poderes públicos que la información es del ciudadano y no es del funcionario que está circunstancialmente a cargo de determinado poder. La corrupción en Argentina adquiere muchas caras y formas. Es, por ejemplo, el voto limpio y transparente. Aunque observadores internacionales no ponen en duda que las elecciones están basadas en un ciudadano, un voto, y que todos los votos son contados de forma justa, hay, sin embargo, otras formas de corrupción que pueden afectar al proceso electoral en sí.
En relación al voto, vemos la manipulación manifestarse de muchas maneras. Puede ser con compra directa de voto, así como el hecho de transportar a seguidores del kirchnerismo en buses hasta Buenos Aires para que asistan a manifestaciones. Pero también se manifiesta de manera institucional, a través de los sindicatos. Hay que recordar la relación específica durante el peronismo entre sindicatos y el Estado. Llegaban a ser sinónimos, especialmente la Conferencia General de Trabajadores. Asimismo, tenemos el programa estatal Jefes y Jefas del Hogar, establecido por Duhalde y continuado por Kirchner después de la crisis de 2011, que eran subsidios universales para desempleados. Estos subsidios se canalizaron a través de los sindicatos, lo cual es una práctica claramente clientelista. Sí hay, y esto sí es grave, algo que tiene que ver con esto, que es la injerencia del Poder Ejecutivo a partir de los fondos en las campañas electorales, ¿sí? No hay una equidad en la competencia electoral, dado que se distorsiona a través de la distribución de pauta publicitaria, a través de la inauguración de actos públicos, a través de la utilización de mobiliarios de Presidencia de la Nación, por ejemplo, la cadena nacional, etcétera, lo que distorsiona la competencia electoral entre los diferentes partidos. Pero en el hecho de votar, en Argentina tenemos un sistema bastante transparente. Se dice que la corrupción en Argentina es omnipresente, que se ve y se siente todos los días, no importa el lugar del país en el que uno esté o el estrato social del que se provenga. Pero ¿cómo es uno capaz entonces de ver la corrupción, de poder identificarla? Los ciudadanos en Argentina y en Latinoamérica en general son conscientes de la corrupción. Está en todas partes. Lo ven en su vida diaria. El clientelismo como forma de corrupción es difícil de definir, pero todos sabemos lo que es cuando lo vemos. Y se ve en prácticas diarias. Y esta corrupción impacta en los ciudadanos de Argentina y de Latinoamérica de muchas maneras, pero afecta sobre todo nuestro entendimiento de democracia. Si la democracia se entiende como el grado de reacción del Estado a sus ciudadanos, claramente el clientelismo como forma de corrupción impacta este entendimiento de la democracia, porque el Estado intenta ser sensible a las demandas de los ciudadanos, porque los ciudadanos son clientes del Estado. Al final, en lugar del Estado haciendo cumplir los deseos de los ciudadanos, son estos los que como clientes intentan hacer cumplir los deseos del Estado. Economistas y académicos no se ponen de acuerdo en cómo afecta la corrupción al crecimiento económico y cuánto desarrollo se pierde cuando unos pocos se enriquecen a costa de la mayoría. Estimaciones de organizaciones independientes creen que la economía sumergida en Argentina supone aproximadamente el 30% del total. Las prácticas corruptas asociadas con esta economía negra son numerosas y pueden afectar a la seguridad física, psíquica y jurídica de millones de trabajadores argentinos, desprotegidos y a merced de sus patronos de turno. Dada la naturaleza de la economía negra, es imposible saber cuánta economía sumergida hay en el país exactamente. CEPAL, por ejemplo, la cuantificó en 1/3 del total, y esto es muy importante. Primero, hay una falta de correlación entre el Producto Interior Bruto real y el oficial. También influye si eres un trabajador en el empleo negro, no perteneces a sindicatos y por lo tanto pierdes muchos derechos, como el derecho a la baja, al sistema de salud, etc. Es importante para el bienestar de los trabajadores. La relación entre corrupción y pobreza es bien interesante porque evidentemente a 30 años la democracia, Argentina no tiene resuelto el problema social. Hay 30% de hogares que están debajo de la línea de pobreza y si bien esto no tiene directamente una relación con la corrupción, hay lazos de comunión entre las mismas porque la trama de corrupción muchas veces tiene que ver con fenómenos de clientelismo político, de aprovechamiento que se hace para el voto de gente que esté más carenciada y en ese sentido hay una vinculación entre la dinámica del populismo, digamos, y las condiciones de pobreza y de vivienda y de marginalidad de la sociedad. O sea que yo creo que hay un punto a trabajar en el tema de la corrupción vinculado a los temas de pobreza y distribución del ingreso. La corrupción suele acarrear consecuencias sociales que empobrecen al país en general y perpetúan el estado de pobres de aquellos ciudadanos más desfavorecidos. En ocasiones, incluso, en Argentina se habla de cómo la corrupción puede hasta matar. A nivel popular, evidentemente, el tema de la corrupción está muy extendido, es cultural, también es un fenómeno de toda América Latina. Podríamos citar muchísimos ejemplos, los clásicos de coimas a policías por temas de transporte
o de circulación en las autopistas, también tramas de corrupción asociadas a médicos o médicos en relación con laboratorios, el ANA de los médicos, eso es muy generalizado. En lo que se refiere a servicios públicos específicamente, lo que viene para un argentino como un hecho muy importante, como clímax de esta cuestión de corrupción, es la tragedia de Once, que es una terminal ferroviaria. En febrero de 2012 murieron 51 personas en un tren que no frenó, y evidentemente si uno sigue toda esa historia, hay muchos elementos que lo vinculan con el tema de la corrupción. Por eso se plantea muchas veces que la corrupción mata, ¿no? O sea, que la corrupción no solo es un problema marginal o menor, sino que llega a comprometer la vida de la gente, ¿no? Como en este caso trágico de Once. Como la historia que se retroalimenta a sí misma, Argentina vive estos días uno de los procesos judiciales más sonados de los últimos años. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, está siendo juzgado por, supuestamente, haber comprado la empresa que imprimía los billetes para el Banco de Argentina cuando él era, precisamente, ministro de Economía. Se le acusa de, usando un testaferro, haber adquirido la imprenta de billetes cuando ésta estaba a punto de la bancarrota, y además penden sobre él cargos por, supuestamente, haberse beneficiado a posteriori de un plan especial de pagos de deudas pendientes. Es la primera vez que un vicepresidente de la Nación es procesado. Su jefa y presidenta, Cristina Fernández, por ahora lo apoya. A diferencia de estados de derecho robustos, donde los cargos electos implicados en procesos judiciales se apartan de su función, al menos temporalmente, el vicepresidente argentino y su jefa no tienen la menor intención de que el implicado se aparte de su cargo. Como siempre, muy tranquilo, con mucha confianza en todo lo que he hecho, en todo lo que voy a seguir haciendo por el conjunto de los argentinos. Responder, ¿cuál va a ser su estrategia hoy? No hay ninguna estrategia, simplemente, mire, yo podría no haber ido, no presentarme, haber contestado por escrito. Yo voy a ir, voy a contar la verdad. El proceso al vicepresidente Boudou tiene varias lecturas. Por un lado están los escépticos, que creen que al final todo acabará igual por la inherente debilidad del sistema de condenas a la corrupción en Argentina. Pero, por otro lado, hay quien ve en el procesamiento de un vicepresidente, por primera vez, la prueba palpable de que, aunque lentamente, las cosas se están moviendo y las prácticas corruptas están siendo, finalmente, condenadas. Una mafia muy grande y que, bueno, que es lo que afecta a toda la Argentina. Si Boudou quedara preso, después de la indagatoria, detenido, es una muestra hacia el mundo que limitamos simplemente la corrupción. No que la eliminamos, sino que la limitamos, porque la corrupción está impresa en las mentes de los argentinos. Yo pienso que este hecho del procesamiento de Boudou puede ser una bisagra a partir de la cual haya una sensación de bajar con fuerza y con una voluntad política. En ese sentido se está trabajando desde la oposición en una propuesta de un equivalente a nunca más. Nunca más fue lo que se hizo en el caso de la desaparición de personas, cuando se planteó desde la sociedad civil terminar con ese hecho aberrante dentro del proceso militar. Entonces el nunca más para corrupción sería revisar para atrás todos los hechos, que la corrupción no prescriba, ¿no? Y que se trate de hacer justicia. O sea, en ese sentido yo pienso que pueden ser estos tiempos de transformación en esta línea, porque hay vocación de muchos políticos y también hay un clamor de la sociedad civil. Naturalmente, la corrupción se puede limitar, pero para ello hace falta un sistema de justicia robusto, con jueces valientes que, como en la Italia de los 90 con el proceso que se vino a conocer como Mani Pulite o Manos Limpias, investiguen y procesen a aquellos que estén implicados en casos de corrupción, caiga quien caiga. La idea de que haya una suerte de Mani Pulite que sea muy fuerte, de tratar de moderar la corrupción, está flotando en estos años en Argentina. Análogamente uno podría pensar lo mismo para el caso de la seguridad. A mí me cuesta decir si va a haber un punto de inflexión y va a ceder la corrupción. Ha habido hechos importantes como el que mencionábamos antes de la tragedia de Once, también el caso de Cromañón, que fue un concierto de rock que terminó con un gran incendio y muerte de casi 200 personas. La organización Poder Ciudadano, de hecho, fue fundada en 1989 por un juez estrella argentino, luchador contra la corrupción, Luis Moreno Ocampo. Pero este magistrado, tal vez a sabiendas de la enorme tarea a la que se enfrentaba, fichó en 2003 por la recién creada Corte Penal Internacional, cargo que abandonó en 2012.
Luis Moreno Campos fue uno de los fundadores de Poder Ciudadano. Seguramente quien más perdió fue Poder Ciudadano por haberlo perdido de nuestra institución, pero no creo que haya perdido Argentina una adalid. No necesitamos adalides, no necesitamos ni adalides desde la sociedad civil, ni presidentes que nos salven. Lo que necesitamos son instituciones fuertes. Argentina necesita instituciones desde el poder público, instituciones de la sociedad civil fuertes que en conjunto, y el periodismo también, que en conjunto podamos construir una democracia mucho más fortalecida. Si seguimos buscando al salvador de la patria, si seguimos buscando al Messi que haga salir campeón a la Argentina, no lo vamos a lograr. Necesitamos un equipo, necesitamos trabajar todos en conjunto. El reto urgente en Argentina es fortalecer el sistema judicial. Las prácticas corruptas han existido en todos los países del mundo, en mayor o menor medida. Pero son las percepciones sociales sobre su injusticia las que han hecho a unos países avanzar más que otros en su erradicación. A la cabeza de esa lucha contra la corrupción han estado siempre los jueces, que han de tener blindadas sus competencias para poder desarrollar su trabajo con seguridad. Argentina indudablemente necesita una rediscusión de su sistema judicial, principalmente de la independencia del Poder Judicial en relación al Ejecutivo, ¿sí? Necesitamos también un proceso de discusión sobre la corrupción en Argentina, como sucedió en Italia, como sucedió, aunque ahora dio algunos pasos para atrás, también en el caso brasilero, ¿sí? Nosotros necesitamos profundizar nuestro trabajo sobre los organismos de control, la independencia del Poder Judicial y tener jueces probos que quieran involucrarse en la investigación de casos de corrupción. La corrupción se puede derrotar. Expertos estudiando el fenómeno han puesto en los últimos años sus ojos en Brasil, que con su nuevo programa de reparto directo a los ciudadanos de los subsidios estatales evitó que estos pasaran por los estados federados, donde muchos de ellos se perdían a causa de prácticas ilícitas. El previo presidente Luis Inácio Lula da Silva implantó el sistema, conocido como Bolsa Familia, y radicalmente redujo los índices de corrupción en Brasil. Creo que ha habido importantes avances en la región. Me viene a la mente el caso de Brasil, con Bolsa Familia. Cuando Lula implantó esa política, la creó específicamente para saltarse ciertos elementos corruptos del Estado a la hora de distribuir subsidios, especialmente gobiernos regionales. En Argentina ha habido mucha continuidad y cambios con los Kirchner. Algunas prácticas populistas y clientelistas persisten, como el programa de jefes y jefas del hogar, pero también ha habido políticas específicas enfocadas a cambiar ciertas prácticas corruptas, como la intención de pasar trabajadores de la economía sumergida a la legal. Y ha habido también los planes Trabajar o Plan Familia, para que, igual que con el Plan Bolsa Familia, se paguen subsidios directamente sin tener que pasar necesariamente por sindicatos. La experiencia de Brasil en la derrota de la corrupción es interesante. Ellos han tenido muchos escándalos y muchos hechos recientemente. Creo que van en la buena dirección. Los gobernantes han sancionado con fuerza a los que se salieron de la línea, a los que sacaron, digamos, los pies del plato y tuvieron conductas corruptas. Dado que Brasil es relevante en la región como un líder natural, la Argentina puede tratar de emular y de copiar estas prácticas. En ese sentido, yo creo que es positivo que entre todos, digamos, haya una suerte de control social y seguir en este caso al líder que, junto con México, son dos países que en general se caracterizaron por mucha corrupción y están tratando de moderarla, ¿no? En pleno siglo XXI y con la economía de Argentina creciendo a ritmos desconocidos desde hace décadas, cada vez más ciudadanos van a demandar una democracia plena, más transparencia en la gestión pública y van a demandar que las prácticas corruptas sean condenadas judicialmente y por tanto lleguen a ser, a ojos de la mayoría, inaceptables.